De entre los pabellones representativos de los países americanos construidos para la exposición iberoamericana, el del Perú es quizás el que haya tenido más repercusión internacional. Estos edificios, no solo por la complejidad de formas, sino por el interesante repertorio del lenguaje arquitectónico que reunieron en un entorno, son merecedores de haber tenido una mayor atención por los estudios especializados. En el caso del pabellón del Perú, esta atención estaría justificada solo por la magnífica factura constructiva, sin contar con que en él se conjuga una acertada y sugerente integración de elementos escultóricos y decorativos, además de ser un manifiesto ideológico de las peculiaridades de una cultura y de la forma de ser de una sociedad, traslada a la forma constructiva, a la que el edificio representa. Todos los detalles del edificio transmiten la pasión que el autor siente por el paisaje, la fauna, las construcciones indígenas y la luz del país andino. Aún hoy hay que reconocer el talento del arquitecto en que, más allá de ofrecer un edificio exótico y sugerente, supo crear un lugar donde la integración del espacio y los símbolos están perfectamente conjugados. El edificio orienta su fachada principal a la Avenida de Chile, donde dan acceso los pabellones de Chile y Uruguay. Su construcción fue a base de muros de fábrica de ladrillo, pilares de hormigón armado y losa del mismo material, siendo la superficie total construida del edificio de 5.259 metros cuadrados. El pabellón en sí puede ser considerado como una estructura cerrada, compuesta en torno a un gran patio central, siendo el eje principal de simetría el configurado por la escalera exterior de entrada, la cual a través del patio conduce a la escalera de acceso a la planta superior. La influencia indígena se manifiesta en el acceso de entrada al elevar la sobreescalinata y el mestizaje en la combinación del ladrillo y la piedra en todas las fachadas. Además, hemos de atisbar la cultura preincaica en el patio hundido. La influencia del barroco español se deja sentir en la fachada con la portada en forma de retablo. Con un lenguaje netamente indigenista en su concepción decorativa, las líneas curvas y onduladas son sustituidas por trazos rectos y angulosos, llamando fuertemente la atención el potente frontón partido con 3 motivos heráldicos decorado con iconografía indígena. El tratamiento de los distintos elementos de las fachadas, presentan un aspecto barroco que nos recuerda a las construcciones coloniales peruanas, como los balcones de madera cerrados por celosías. Las superficies de las fachadas están salpicadas de figuras seminaturales con aspecto netamente americano, pájaros estilizados, hombres y plantas y círculos entre grecas. Existe en todo el edificio una serie de temas y motivos compositivos que tienen su origen en la transposición de motivos de la cultura preincaica. De las técnicas constructivas de esa cultura derivan algunos elementos como son los bloques megalíticos de forma poligonal y múltiples ángulos. El desconocimiento en esa época del arco obliga a cerrar los huecos con una sola piedra a modo de dintel. Al objeto de reducir el tamaño de la pieza se disminuye el ancho del hueco en su parte superior, dando lugar a ventanas y puertas trapezoidales con dintel monolítico. Es también muy frecuente encontrar en la ornamentación del edificio el tema del signo escalonado como suma de ángulos ortogonales que representan la perfección y encarnan las fuerzas divinas. El espléndido patio consigue una original composición de acertado y bello resultado en un clima de severa solemnidad entre palacio y templo. Es de destacar el equilibrio conseguido en la composición de los vanos y los macizos de la arquería y la perfecta articulación de los ensambles. La ornamentación es netamente neoindigenista de las culturas hispánicas y aborigen. Por la parte hispánica se aportan elementos del barroco peruano, como bases, fuste, almohadillado, capitel y cornisas, tratados de forma muy densa y plana.
La aportación precolombina se centra en motivos de formas geométricas, antropomorfas y religiosas, el dios serpiente y el rayo. Una de las aportaciones limeñas al barroco, como hemos comentado antes, es la balconada de madera muy volada, cubierta de talla y cerradas por celosía. Asimismo son frecuentes en las grandes casas los patios circundados por arquería polilobulada con ricos artesonados de madera, en este caso de caoba peruana. Es este elemento, junto a los miradores de las esquinas en forma de torre vigía de un fuerte, el que sin duda le dan al pabellón un carácter de arquitectura colonial. Esta pieza fue ampliamente utilizada por los arquitectos españoles en las residencias señoriales del siglo XVIII en Perú. El neoindigenismo también está patente en los mosaicos de piezas de gres de 3 por 3 centímetros, que representan motivos incaicos en el suelo. Aún se conservan estos mosaicos en la entrada trasera y en el sótano. Así como las estatuas de indígenas que se encuentran en la escalera, e incluso en los elementos decorativos como lámparas y yesería de los salones. Aquí podemos apreciar un sillón, con rasgos humanos, realizado en madera por Domingo Pantigoso e Ismael Pozo, para la decoración del pabellón. El pabellón fue inaugurado el 24 de octubre de 1929, por sus majestades don Alfonso XIII, acompañado de la reina doña Victoria Eugenia. En la puerta daba guardia una sección de la Guardia Civil peruana. Así como el señor Piqueras, arquitecto autor del pabellón, y otras autoridades. Lo expuesto fue totalmente de carácter público, no existiendo presencia del sector privado en la exhibición. Así, el Museo Arqueológico presentó una colección de obras precolombinas en la que destacaban varias momias imperiales con máscaras de oro de Paracas, cerámica de Nazca, algunos equipos y maquetas de excavaciones arqueológicas. Fue la primera vez que en España se realizó una exposición relativa al yacimiento de Paracas, descubierto por Julio Tello entre 1927 y 1928, con más de 400 fardos funerarios, siendo la exposición uno de los primeros lugares donde fueron mostrados al público, la mayoría sin desenfardar. Aquí podemos apreciar las vitrinas originales que se exhibieron en el pabellón de Perú durante la exposición. En las dos salas que se encuentran a ambos lados del vestíbulo principal, se mostraron los objetos la sección de arqueología. Se exhibió una excepcional colección compuesta de más de 2000 piezas de cerámica de diferentes culturas prehispánicas. También se mostraron varias momias ataviadas conforme a los ritos funerarios de más de 3000 años de antigüedad, así como maquetas de tumbas y cementerios encontrados en excavaciones. De esa exhibición, el Museo de América de Madrid expone una de estas momias y uno de sus mantos de estilo linear y con la representación del ser oculado y del felino oculado tan característica de Paracas. La sección de minería ocupaba dos amplias salas de la planta alta, donde se pretendía dar a conocer lo privilegiado del subsuelo peruano, con explotaciones mineras de oro de épocas precolombinas. Mediante mapas y dioramas se representaban las principales explotaciones de yacimientos mineros del país. De este patrimonio mineral se exponía una gran variedad de minerales como bismuto, oro, plata, cobre, plomo, zinc, vanadio, tungsteno y carbón, entre otros muchos.
También había otra sección dedicada a la industria textil, donde además de los muestrarios de estos productos, se exponían modelos disecados de vicuñas, alpaca y merino peruano. Estaban presentes otras secciones dedicadas a la agricultura y la pesca, mostrando productos diversos y una maqueta de las obras de regadío y plantaciones de caña, café y tabaco. Así como otra maqueta de la Universidad Central de San Marcos. 4 salones de la planta baja cobijaban una muestra de pinturas de distintos artistas peruanos, así como una biblioteca que contenía una colección de libros, editados especialmente para la ocasión, encuadernados todos iguales y que con una diversa temática abarcaba aspectos como la agricultura, veterinaria, comercio, política, etc. Hasta finales de los años 60, del pasado siglo, este edificio fue sede oficial del organismo director de la Feria de Muestras Iberoamericana, siendo utilizado como pabellón expositor. En la década de los 80 del mencionado siglo, se realizaron trabajos de restauración para ser sede de la Estación Biológica de Doñana, produciéndose como hecho más destacable el cerramiento del hueco del patio, protegiendo de esa manera de las inclemencias meteorológicas los elementos decorativos. A su vez es compartido por el Consulado del Perú en Sevilla, ocupando la representación diplomática la fachada trasera del edificio. En resumen, el pabellón de Perú es un experimento neoindigenista en el que su autor introduce elementos colonialistas españoles como las balconeras inspiradas en el Palacio del Marqués de Torre Tagle, con elementos de reminiscencias mudéjares, siendo posteriormente reproducido en el Palacio Arzobispal de Lima. Por otro lado, la portada se inspira en la Escuela de Bellas Artes de Lima del mismo arquitecto, un español que acumuló experiencia trabajadora en Perú, mezclando elementos andaluces como el ladrillo visto con decoración peruana, normalmente en piedra.